En lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, donde las temperaturas invernales bajan hasta los 30 grados bajo cero y la carretera más cercana está a 65 kilómetros, un niño de 12 años llamado Samuel fue abandonado a su suerte. Su padre, abrumado por el dolor y la ruina financiera, lo llevó al pico más remoto que pudo encontrar y simplemente se marchó. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que creemos saber sobre la resiliencia humana y la voluntad de sobrevivir. Durante 120 días, Samuel vivió completamente solo en uno de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. No tenía formación en supervivencia, ni equipo, ni esperanza de ser rescatado. Sin embargo, de alguna manera, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Cuando los equipos de búsqueda finalmente lo encontraron, lo que descubrieron escondido en un bosquecillo de pinos centenarios los dejó sin palabras. Pero, ¿qué había dentro de esa cabaña improvisada que sorprendió a los expertos en naturaleza y fue noticia en todo el mundo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El trayecto hasta la montaña había durado 3 horas, serpenteando por carreteras cada vez más estrechas hasta que el asfalto dio paso a la grava, luego al barro y finalmente a un camino apenas transitable. Samuel pegó la cara a la ventanilla del copiloto y observó cómo el paisaje se volvía cada vez más salvaje a medida que avanzaban. Los pinos se elevaban sobre sus cabezas, con las ramas cargadas de nieve que no se había derretido desde la primera tormenta de octubre. Su padre, David, agarraba el volante con los nudillos blancos. El hombre que una vez le había enseñado a Samuel a atarse los zapatos y a montar en bicicleta, ahora estaba sentado en silencio, con el rostro curtido y marcado por arrugas que no estaban allí hacía 6 meses. La cartera de cuero en el bolsillo de su chaqueta pesaba contra su pecho, conteniendo la última foto de ellos como una familia completa. La sonrisa de Sarah se veía detrás de la ventana de plástico, congelada en un momento en que su mundo aún tenía sentido. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Samuel por tercera vez, su aliento empañando el frío cristal. David apretó la mandíbula. No podía mirar a los ojos a su hijo en el espejo retrovisor. «Solo a un lugar que conozco, un sitio tranquilo». La camioneta se detuvo con una sacudida en lo que apenas podía llamarse el comienzo de un sendero. Un cartel de madera desgastado, apenas legible, señalaba una ruta de senderismo olvidada que desaparecía en la naturaleza. La nieve comenzó a caer en copos gruesos y perezosos que auguraban lo peor. El tipo de nieve que se acumula rápidamente y permanece durante meses. Samuel salió de la camioneta y sus botas de montaña del número 42 crujieron sobre el suelo helado. Las botas eran nuevas, compradas la semana anterior, cuando David todavía pensaba que podría llevar a su hijo de acampada, que podría intentar reconstruir lo que el cáncer había destrozado. Ahora parecían una broma cruel. «¿Vamos de excursión, papá?», preguntó Samuel con voz esperanzada. Quizá era el momento. Quizá era el momento de hablar por fin de mamá, de la casa vacía, de por qué papá no había dicho más de 10 palabras al día desde el funeral. David fue a la parte trasera de la camioneta y sacó una pequeña mochila. Dentro había unas cuantas barritas energéticas, una botella de agua y la manta de emergencia que Sarah había insistido en que guardaran en el vehículo. Siempre práctica, su Sarah, siempre pensando en el futuro, nunca le habría perdonado lo que estaba a punto de hacer. Los documentos financieros que había en la guantera contaban una historia que David ya no podía soportar leer. Las facturas médicas que habían consumido sus ahorros, la casa que perderían el mes siguiente, la carta definitiva de denegación de la compañía de seguros. Samuel se merecía algo mejor que ver a su padre desmoronarse poco a poco. Se merecía un final limpio, no esta lenta decadencia. «Samuel», la voz de David se quebró al entregarle la mochila. «Necesito que entiendas algo. Tu madre y yo te queríamos más que a nuestra propia vida. Y todavía lo hacemos». El niño levantó la vista con esos ojos azules claros que se parecían tanto a los de Sarah. Confiado, inocente, creyendo que los adultos tenían las respuestas, que los padres podían arreglar cualquier cosa. «Lo sé, papá. Yo también te quiero». David se arrodilló y abrazó con fuerza a su hijo, memorizando la sensación de esos pequeños brazos alrededor de su cuello, el olor de su pelo,
su peso. Esta sería la última vez que tendría que aprovecharlo. Quiero que subas por ese sendero, dijo David, señalando el camino que conducía a la vasta naturaleza salvaje. Sigue caminando hasta que encuentres un buen lugar para descansar. Yo iré justo detrás de ti. Samuel se le echó la mochila al hombro, ahora emocionado. Por fin, una aventura con papá. Por fin, algo que parecía normal. David vio a su hijo desaparecer tras la primera curva del sendero. Ese brío familiar en sus pasos, fruto de 12 años creyendo que el mundo era esencialmente bueno, que las personas se cuidaban unas a otras, que los padres protegían a sus hijos sin importar nada. Esperó exactamente 5 minutos. Luego volvió a la camioneta. El descenso por la montaña le pareció un descenso al infierno. Cada kilómetro recorrido era un paso más que lo alejaba del niño que lo había llamado papá, que había confiado plenamente en él, que ahora se adentraba en la selva que se lo llevaría antes de que acabara la semana. David se dijo a sí mismo que era una misericordia. Mejor eso que ver cómo la pobreza los mataba lentamente a ambos. Mejor que Samuel viera a su padre perder la casa, perder el trabajo, perder la cabeza. Mejor que explicarle por qué no había dinero para comida, ni calefacción, ni futuro. La cartera de cuero parecía quemarle el pecho. La foto de Sarah lo acusaba con cada latido de su corazón, pero ya estaba hecho. Samuel pensaría que su padre solo se estaba tomando su tiempo, tal vez recogiendo leña o montando un campamento. Para cuando el niño se diera cuenta de la verdad, la hipotermia ya se habría apoderado de él. Rápido y limpio, sin sufrimiento prolongado, sin ver cómo su hijo aprendía que el mundo podía ser cruel más allá de lo imaginable. La camioneta llegó a la carretera principal cuando caía la noche. David condujo directamente al bar más cercano y pidió whisky. Bebería hasta que no pudiera recordar la mirada de confianza de esos ojos azules, hasta que no pudiera oír el eco de esa joven voz que decía, «Yo también te quiero». Detrás de él, a 40 millas de distancia, en la montaña, Samuel seguía caminando. Capítulo 2. Fin de la cita. El abandono asterisco. Samuel caminó durante 2 horas antes de darse cuenta de que algo iba mal. El sendero se había ido difuminando con cada paso hasta que no seguía más que los rastros de ciervos entre la maleza. La nieve caía ahora con más fuerza, copos gruesos que se le quedaban en las pestañas y se derretían en sus mejillas. «¡Papá!», gritó, con la voz ahogada por el denso bosque. «¡Papá, ¿dónde estás?». Se detuvo y escuchó. Nada más que el susurro de la nieve entre las ramas de los pinos y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza. El silencio era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. No era el silencio reconfortante de una biblioteca o de su dormitorio por la noche. Era el silencio vasto e indiferente de un mundo al que no le importaba si vivía o moría. El pánico comenzó como un cosquilleo en el pecho y luego se extendió por todo su cuerpo como agua helada. Samuel se dio la vuelta y comenzó a desandar lo andado, pero la nieve ya había cubierto sus huellas. Todos los árboles parecían iguales. Todas las formaciones rocosas le resultaban familiares y al mismo tiempo extrañas. «¡Papá!», gritó con voz quebrada por el miedo. «¡Papá, por favor!». El bosque absorbió sus gritos sin eco. Samuel se quedó de pie en la creciente penumbra, respirando con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La realidad comenzó a posarse sobre él como la propia nieve, fría e ineludible. Su padre no iba a venir. Su padre no estaba por ninguna parte. La primera noche casi lo mata. Samuel se acurrucó contra el tronco de un enorme pino, ajustándose la chaqueta alrededor del cuerpo e intentando mantenerse despierto. Había oído en alguna parte que no se debía dormir en el frío, que la gente se congelaba hasta morir mientras dormía. Así que se sentó allí temblando violentamente, viendo cómo su aliento se convertía en vapor en el aire gélido. Por la mañana deliraba por el frío y el agotamiento. Tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes y los pies como bloques de hielo dentro de las botas de montaña nuevas. Pero estaba vivo. De alguna manera, imposiblemente, estaba vivo. La botella de agua de su mochila se había congelado durante la noche. Samuel la apretó contra su pecho, esperando que el calor de su cuerpo derritiera el hielo. Tardó 1 hora en poder beber, y el agua fría le hizo doler los dientes, pero era líquido, y su cuerpo lo necesitaba desesperadamente. La comida era el siguiente problema.
Las barritas energéticas de su mochila le durarían unos 2 días si las racionaba. Después, tendría que encontrar algo más o morir de hambre. Samuel nunca había cazado, ni siquiera había acampado sin una nevera llena de sándwiches y zumos, pero el hambre era una maestra poderosa. Al segundo día vio huellas de animales en la nieve, huellas de conejo, pequeñas y delicadas, que conducían a un bosquecillo de álamos. Donde había conejos, podría haber otras cosas para comer, plantas, tal vez raíces. Samuel siguió las huellas moviéndose lenta y silenciosamente, como había visto hacer a un pequeño claro donde la nieve era más fina, dejando al descubierto parches de hierba marrón y bellotas dispersas. Recogió las bellotas con cuidado, recordando algo de un documental sobre la naturaleza en el que los nativos americanos las molían para hacer harina. Las bellotas eran amargas y difíciles de masticar, pero eran comida. Comida de verdad que le mantendría con vida un día más. El agua era más fácil. Un pequeño arroyo atravesaba el valle, oculto bajo una fina capa de hielo que podía romper con una piedra. El agua estaba tan fría que le dolía la cabeza, pero era limpia y clara. Samuel se arrodilló junto al arroyo y bebió profundamente, agradecido más allá de las palabras por este sencillo regalo. Al tercer día encontró la lata de refresco. Alguien la había tirado hacía años y el tiempo la había reducido a fragmentos de aluminio esparcidos entre las hojas caídas. Samuel recogió un trozo del tamaño de su pulgar y estudió sus bordes afilados y su forma curvada. Su abuelo había sido pescador. Samuel recordaba sentarse en el muelle detrás de la casa del abuelo, viendo al anciano atar moscas y hablar de cómo leer el agua. Los peces son como las personas, solía decir el abuelo. Quieren algo brillante, algo que les llame la atención. Samuel trabajó durante horas utilizando una piedra afilada para dar forma cuidadosamente al fragmento de aluminio. Lo dobló hasta convertirlo en un gancho rudimentario y limó la punta contra una roca rugosa hasta que fue lo suficientemente afilada como para perforar la piel. No era gran cosa, pero podría atrapar un pez, podría mantenerlo con vida. El hilo de pescar fue más difícil. Samuel arrancó hilos de su chaqueta y los trenzó hasta obtener algo que pudiera sostener una pequeña trucha. Ató el anzuelo improvisado al hilo y fijó el otro extremo a una rama recta a la que había quitado la corteza. De pie junto al arroyo, en el crepúsculo creciente, Samuel lanzó su primitiva línea de pesca al agua oscura. No tenía cebo, salvo pequeños trozos de bellota, pero tal vez eso sería suficiente. Tal vez los peces estuvieran tan hambrientos como él. El anzuelo desapareció bajo la superficie y Samuel contuvo la respiración, esperando un milagro. El pez llegó a la cuarta mañana, una pequeña trucha de arroyo que luchó con más fuerza de lo que Samuel jamás hubiera imaginado. Cuando finalmente la sacó del arroyo, jadeando y plateada a la luz del amanecer, sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, no solo alivio, sino una especie de orgullo silencioso que nunca antes había experimentado. Limpió el pescado con un trozo de pedernal afilado, tal y como había visto hacer a su abuelo años atrás. La carne era dulce y limpia, con sabor a agua de montaña y lugares salvajes. Samuel se comió hasta las últimas migajas, incluso chupando los huesos hasta dejarlos limpios. Su cuerpo estaba desesperado por proteínas después de días de bellotas y agua del arroyo. Con la comida en el estómago y el calor de una pequeña hoguera que finalmente había conseguido encender con agujas de pino secas, Samuel empezó a ver la montaña de otra manera. En lugar de un laberinto interminable de árboles y rocas, empezó a notar patrones. La forma en que el agua fluía cuesta abajo hacia el arroyo principal, los lugares donde el viento había esculpido refugios naturales en las paredes rocosas, las laderas meridionales donde la nieve se derretía primero, revelando parches de cebollas silvestres y bayas tardías. Hizo su primer mapa en un trozo de corteza de abedul, utilizando carbón de su fuego para marcar los puntos de referencia importantes. El gran arroyo donde pescaba, la arboleda de robles donde las bellotas eran más abundantes, el afloramiento rocoso que le permitía ver todo el valle, la cueva donde se había refugiado durante una tormenta de viento especialmente brutal. Cada día Samuel ampliaba un poco más su territorio. Aprendió a interpretar el tiempo observando la formación de las nubes y sintiendo los cambios en la presión atmosférica. Cuando le dolían las articulaciones, significaba que iba a nevar. Cuando el viento cambiaba y soplaba desde el norte, sabía que debía buscar refugio rápidamente.
Los animales se convirtieron en sus maestros. Observó cómo las ardillas almacenaban comida para el invierno, creando múltiples escondites por si alguno era descubierto por los depredadores. Observó dónde se acostaban los ciervos durante las tormentas, siempre en lugares protegidos del viento, pero con múltiples vías de escape. Los cuervos le mostraban dónde se escondían los cadáveres, y sus graznidos le advertían cuando había depredadores más grandes cerca. Las manos de Samuel se volvieron hábiles en tareas que nunca antes había intentado. Aprendió a tejer hierba para hacer cuerdas lo suficientemente fuertes como para sostener una trampa para peces. Descubrió qué rocas mantenían el filo cuando se tallaban para hacer herramientas y cuáles se desmoronaban sin servir para nada. Descubrió que la resina de pino mezclada con carbón vegetal formaba un revestimiento impermeable para sus recipientes improvisados. El mapa de corteza de abedul se hacía más detallado cada día. Samuel marcó los lugares donde crecían ciertas plantas, los patrones estacionales del movimiento de los animales, la ubicación de las pozas más profundas del arroyo, donde se escondían las truchas más grandes. Anotó qué laderas recibían el sol de la mañana y cuáles permanecían en sombra hasta la tarde. Los patrones climáticos se volvieron tan legibles como un libro. 3 días de cielos despejados significaban que se avecinaba una tormenta. El hielo que se formaba en los bordes del arroyo por la noche le indicaba que el invierno se estaba instalando para siempre. El comportamiento del humo de su fuego le advertía de los cambios de viento horas antes de que llegaran. Samuel descubrió que tenía un sentido natural para la navegación que le sorprendió. Incluso en un bosque denso, podía mantener su rumbo leyendo las sutiles señales del crecimiento del musgo, la inclinación de los árboles moldeados por los vientos dominantes, la forma en que la nieve se acumulaba de manera diferente en las laderas orientadas al norte y al sur. Su cuerpo se adaptó a la rutina de la montaña. Se despertaba al amanecer sin necesidad de despertador. Su reloj interno se sincronizó con el ritmo de la luz del día y la oscuridad. Sus músculos se endurecieron por el constante esfuerzo de escalar y cargar peso. Su oído se agudizó lo suficiente como para distinguir los pasos de diferentes animales que se movían entre la maleza. El descubrimiento más importante se produjo durante su segunda semana en soledad. Mientras seguía un rastro de animales hacia terrenos más elevados, Samuel se topó con un bosquecillo de pinos centenarios como nunca había visto antes. Estos gigantes tenían fácilmente 300 años, y sus enormes troncos creaban una catedral natural en el bosque. Pero lo que le llamó la atención no fue su tamaño ni su edad, sino su disposición. Los árboles formaban un círculo irregular alrededor de un pequeño claro, perfectamente protegido del viento y las inclemencias del tiempo. Un pequeño manantial brotaba de las rocas del centro, alimentando un estanque de agua clara que nunca se congelaba por completo. Samuel permaneció en el bosquecillo durante mucho tiempo, sintiendo algo que no podía nombrar. Este lugar se sentía diferente al resto de la montaña, seguro, escondido, como un secreto que el bosque había guardado durante siglos, esperando a alguien que realmente necesitara un refugio. Añadió el bosquecillo a su mapa de corteza de abedul con especial cuidado, marcándolo con un doble círculo. Algo le decía que este lugar sería importante. Algo le decía que volvería. A medida que avanzaba noviembre y la nieve comenzaba a quedarse en el suelo, en lugar de derretirse cada tarde, Samuel sintió que su comprensión de la montaña alcanzaba un nuevo nivel. Ya no se limitaba a sobrevivir día a día. Estaba aprendiendo a vivir aquí, a formar parte de este lugar salvaje en lugar de luchar contra él. La montaña le estaba enseñando, y por fin él estaba listo para escuchar. La tormenta llegó sin previo aviso un martes por la mañana a finales de noviembre. Samuel había adquirido confianza en la lectura de los signos meteorológicos, pero esta lo tomó completamente por sorpresa. Se despertó y encontró su pequeño refugio cubierto por 15 centímetros de nieve fresca, con más nevando tan intensamente que apenas podía ver 3 metros en cualquier dirección. El viento golpeaba como un ser vivo, aullando entre los árboles con una ferocidad que le hacía doler los huesos. No era la suave nevada a la que se había acostumbrado, era el tipo de tormenta que mataba a la gente, la que convertía las montañas en cementerios. El refugio que Samuel había construido con tanto cuidado, y que parecía tan resistente solo unas horas antes, comenzó a ceder bajo el peso de la nieve acumulada. Las ramas de pino que habían proporcionado un refugio adecuado durante semanas, ahora parecían frágiles como el papel frente al viento huracanado.
El hielo se formaba en todas las superficies, haciendo que todo fuera resbaladizo y traicionero. Al mediodía, la temperatura había bajado tanto que el aliento de Samuel salía en grandes nubes de vapor que se congelaban instantáneamente en su chaqueta. Su botella de agua se convirtió en hielo sólido a pesar de estar metida dentro de su ropa. El arroyo donde pescaba comenzó a congelarse, cortando su principal fuente de agua y alimento. El viento se colaba por todos los huecos de su refugio y aprovechaba cada punto débil de su ropa. Le quitaba el calor del cuerpo más rápido de lo que él podía generar, incluso acurrucado junto a su pequeña hoguera. Las llamas luchaban contra las ráfagas, parpadeando peligrosamente cerca de extinguirse, a pesar de sus esfuerzos por protegerlas. Samuel intentó reforzar su refugio con más ramas, pero la tormenta le impedía trabajar. El viento lo desequilibraba y el hielo hacía que todas las superficies fueran traicioneras. Sus manos se entumecieron dentro de los guantes, lo que le dificultaba hacer nudos o agarrar las herramientas correctamente. A medida que la tarde daba paso a la noche, Samuel se dio cuenta con creciente terror de que su refugio no iba a sobrevivir a la noche. Una esquina ya se había derrumbado bajo el peso de la nieve, y el resto de la estructura crujía de forma inquietante con cada ráfaga de viento. Si el cobertizo fallaba por completo, quedaría expuesto a toda la furia de la tormenta. El frío era diferente a todo lo que había experimentado antes. Se colaba a través de su ropa como un ser vivo, llegando hasta su núcleo a pesar de todas las capas que llevaba puestas. Primero se le entumecieron los pies, luego los dedos, y luego un entumecimiento progresivo que parecía extenderse por sus brazos y piernas hacia su corazón. Samuel sabía lo que era la hipotermia por las clases de salud de la escuela. Sabía que cuando dejabas de temblar, cuando empezabas a sentir calor en lugar de frío, cuando empezabas a sentirte somnoliento y confuso, esos eran los signos de que tu cuerpo se estaba apagando. Aún no había llegado a ese punto, pero sentía que se estaba deslizando hacia ese límite. La tormenta rugió durante toda la noche, haciéndose más fuerte en lugar de más débil. Samuel se acurrucó en su refugio defectuoso, alimentando con preciado combustible un fuego que apenas le mantenía con vida. Quemó todo lo que pudo encontrar. Leña seca que había guardado cuidadosamente, agujas de pino, incluso páginas de un pequeño cuaderno que había estado utilizando para anotar sus observaciones. Alrededor de la medianoche se produjo la catástrofe. Una fuerte ráfaga de viento arrancó la pared que quedaba de su cobertizo y la destrozó como si fuera papel de seda. La nieve comenzó a llenar inmediatamente el espacio donde Samuel había estado durmiendo, impulsada por un viento que le parecía como cuchillos helados contra su piel. Ahora estaba completamente expuesto a la tormenta. Con nada más que un fuego moribundo entre él y la muerte, el frío lo golpeó como un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones y haciendo que su corazón se acelerara por el pánico. Eso era todo. Así era como terminaría. Pero mientras Samuel se acurrucaba junto al fuego, con la nieve arremolinándose a su alrededor en la oscuridad, sucedió algo inesperado. En lugar de desesperación, sintió una extraña claridad invadirlo. La tormenta lo mataría si se quedaba allí. Pero no tenía por qué quedarse allí. El bosquecillo, el lugar secreto que había descubierto hacía semanas, con su círculo de pinos centenarios y su claro protegido, estaba a menos de 1,5 kilómetros de distancia, pero con un tiempo así era como si estuviera en la luna. Aún así, era su única oportunidad. Samuel reunió lo que podía llevar: su cuchillo, sus materiales para encender fuego y un trozo roto de manta de emergencia que de alguna manera se había mantenido seco. El material plateado reflejaba la poca luz que había, un pequeño rayo de esperanza en la tormenta. Dejó el fuego encendido y se adentró en la ventisca, siguiendo sus instintos y su memoria hacia el bosquecillo que podría salvarle la vida. El viaje a través de la tormenta fue una pesadilla de viento, frío y desorientación, pero Samuel siguió adelante, impulsado por una voluntad de sobrevivir que no sabía que poseía. Cuando finalmente llegó al bosquecillo 3 horas más tarde, más muerto que vivo, cayó de rodillas en el claro protegido y lloró de alivio. Los pinos centenarios habían convertido la tormenta aullante en un susurro. Aquí, por fin, estaba el refugio. Aquí construiría algo que duraría.
El bosquecillo salvó la vida de Samuel aquella primera noche, pero sobrevivir ya no era suficiente. Mientras se agachaba en el claro protegido, observando cómo la tormenta rugía inofensivamente sobre las copas de los pinos centenarios, comprendió que el invierno acababa de empezar. Necesitaba algo más que un refugio temporal. Necesitaba un hogar. La mañana después de la ventisca reveló un paisaje transformado. 1 metro de nieve nueva había cubierto por completo su antiguo lugar de acampada, borrando semanas de cuidadosa preparación, como si nunca hubiera existido. Pero aquí, en el bosquecillo, solo una fina capa de nieve había atravesado el denso dosel. Los árboles centenarios habían creado un refugio natural que hacía palidecer su rudimentaria cabaña. Samuel pasó el primer día simplemente observando. Caminó por el perímetro del bosquecillo, estudiando cómo estaban colocados los árboles, porque este lugar se mantenía mucho más cálido y seco que el bosque circundante. Los pinos formaban un círculo casi perfecto, con sus enormes troncos lo suficientemente separados como para permitir la circulación del aire, pero lo suficientemente cerca como para bloquear el viento y las inclemencias del tiempo. El manantial en el centro del claro era la clave de todo. Brotaba de las profundidades del subsuelo y se mantenía líquido incluso cuando la temperatura bajaba muy por debajo de cero. El agua era limpia y dulce, mejor que la del grifo. Y lo que era más importante, nunca se secaba ni se congelaba, lo que le proporcionaba una fuente de agua fiable durante los peores inviernos. Samuel comenzó a recoger piedras, pero no cualquier piedra, sino unas específicas. Piezas planas que se apilaran de manera uniforme, piedras angulares con ángulos naturales que encajaran entre sí, piedras de cimentación lo suficientemente grandes como para soportar un peso considerable. Las dispuso cuidadosamente alrededor del claro, estudiando cómo encajaban entre sí e imaginando la estructura que sostendrían. El trabajo requería una paciencia que nunca antes había tenido. Cada piedra tenía que ser perfecta para su propósito. Samuel examinaba docenas de candidatas antes de encontrar una que cumpliera con sus estándares. Si era demasiado blanda, se desmoronaría bajo la presión. Si era demasiado redonda, no se apilaría correctamente. Si era demasiado pequeña, no proporcionaría el soporte adecuado. Desarrolló un sistema para comprobar la calidad de las piedras. Un golpe seco con el mango de su cuchillo revelaba grietas o puntos blandos. El sonido le decía todo lo que necesitaba saber sobre la densidad y la durabilidad. Las piedras buenas sonaban como una campana. Las piedras malas producían un ruido sordo que advertía de defectos ocultos. El diseño de los cimientos fue surgiendo poco a poco en la mente de Samuel. Midió las dimensiones y marcó las esquinas con piedras cuidadosamente seleccionadas. 3,6 metros por 2,4 metros le darían suficiente espacio para vivir cómodamente y al mismo tiempo serían lo suficientemente pequeños como para calentarlos de manera eficiente. La puerta estaría orientada al sur para aprovechar al máximo la luz solar. Las ventanas se colocarían en las paredes este y oeste para proporcionar ventilación cruzada en verano. Samuel esbozó sus planes en trozos de corteza de abedul, resolviendo los problemas antes de encontrarlos en la construcción. ¿Cómo uniría las paredes en las esquinas? ¿Qué ángulo debía tener el techo para que la nieve se deslizara eficazmente? ¿Cómo podría crear una chimenea que funcionara correctamente sin dejar escapar el calor? Los propios árboles le proporcionarían la mayor parte del material de construcción. Samuel identificó pinos muertos del diámetro adecuado, ya secos y listos para usar. Los marcó con carbón vegetal, planificando el orden en que los talaría. Los árboles más pequeños para las capas superiores, los más grandes para los troncos de los cimientos. Las herramientas se convirtieron en una obsesión. Samuel necesitaba implementos que duraran meses de duro trabajo de construcción. Pasó días fabricando un hacha de tala adecuada a partir de un trozo de acero que había encontrado cerca de un antiguo campamento maderero. El mango fue tallado en nogal americano secado y moldeado para que se adaptara perfectamente a sus manos. La hoja era lo suficientemente afilada como para afeitarse con ella. El material de calafateo fue otro reto. Los huecos entre los troncos debían sellarse para protegerlos del viento y las inclemencias del tiempo. ¿Pero con qué? Samuel experimentó con diferentes mezclas de arcilla, musgo y resina de pino. Descubrió que la arcilla roja de la orilla del arroyo, mezclada con musgo seco y una pequeña cantidad de resina de pino,
Creaba un compuesto que se secaba y endurecía como el cemento, pero que seguía siendo lo suficientemente flexible como para no agrietarse con el frío extremo. El diseño del techo requería una reflexión muy cuidadosa. Samuel recordaba a su abuelo hablando de la distribución de la carga y las cargas de nieve. Un techo demasiado plano se derrumbaría bajo el peso de la nieve, y uno demasiado inclinado sería arrancado por el viento. Se decidió por una inclinación que permitiera que la nieve se deslizara de forma natural y al mismo tiempo proporcionara el máximo espacio interior. Samuel dispuso las piedras de los cimientos en un rectángulo preciso, comprobando y volviendo a comprobar las medidas y los ángulos. Cada piedra se colocó con precisión matemática, creando una base nivelada que soportaría toda la estructura. Las esquinas eran especialmente críticas, ya que requerían piedras que encajaran entre sí y distribuyeran el peso de manera uniforme. Al acercarse diciembre y aumentar la nieve alrededor de la arboleda, Samuel se sintió listo para comenzar la construcción. Tenía los materiales reunidos, las herramientas afiladas y un plan sólido. Las piedras de los cimientos estaban esperando, perfectamente dispuestas y absolutamente niveladas. Mañana comenzaría a construir su casa. El primer tronco cayó en una fresca mañana de diciembre, cuando el aire era tan frío que quemaba los pulmones de Samuel, muerto desde hacía varios años, pero aún en buen estado, con la corteza desprendida para revelar la madera de veta recta que había debajo. El tronco medía casi 4 metros de largo y era tan grueso como su cintura, lo suficientemente pesado como para que moverlo requiriera todas las técnicas que había aprendido sobre el efecto palanca y el impulso. Samuel había fabricado una herramienta para talar árboles sencilla pero eficaz, a partir de una rama caída y un trozo de cable de acero que había recogido de una vieja valla. El cable enrollado alrededor del tronco le proporcionaba el agarre que necesitaba para colocarlo en su sitio, mientras que la rama le servía de palanca para levantarlo y ajustarlo. Le llevó casi toda la mañana mover ese primer tronco, los 100 metros que lo separaban del lugar donde había caído hasta los cimientos de piedra. Colocar el tronco con precisión sobre los cimientos de piedra requirió una paciencia que le habría sido imposible hace solo unos meses. El peso tenía que distribuirse uniformemente, sin huecos ni desequilibrios que pudieran comprometer toda la estructura. Samuel utilizó piedras más pequeñas como cuñas, ajustando y reajustando hasta que el tronco quedó perfectamente nivelado y seguro. El segundo tronco fue donde comenzó el verdadero desafío. Tenía que encajar contra el primer tronco con precisión matemática, creando una unión en esquina que mantuviera unido todo el sistema de paredes. Samuel había estudiado el problema durante semanas, examinando viejos graneros y cabañas en su memoria, tratando de comprender cómo los constructores pioneros habían resuelto el mismo desafío con nada más que herramientas manuales. La solución se le ocurrió mientras observaba cómo los árboles caídos se entrelazaban de forma natural después de una tormenta de viento. El secreto era la muesca, una depresión cuidadosamente tallada que acogería el tronco perpendicular y distribuiría su peso de manera uniforme. Pero la muesca tenía que ser perfecta. Si era demasiado superficial, los troncos se separarían. Si era demasiado profunda, la madera se debilitaría hasta perder su integridad estructural. Samuel pasó 3 horas tallando su primera muesca en esquina, trabajando con una combinación de hacha y cuchillo, comprobando constantemente su progreso con un pequeño nivel que había improvisado con un trozo de caña hueca llena de agua. La madera se curvaba en largas y satisfactorias virutas que olían a savia de pino y aire invernal. Cuando finalmente colocó el segundo tronco en su sitio, encajó como la última pieza de un rompecabezas. La unión era tan firme que no se veía la luz a través de la conexión, tan precisa que los troncos parecían haber crecido juntos de forma natural. Samuel dio un paso atrás y miró su unión en esquina con una satisfacción más profunda que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. La estructura crecía tronco a tronco, cada uno de los cuales requería la misma atención minuciosa a los detalles. Samuel desarrolló un ritmo de trabajo que le consumía días enteros sin cansarse. Marcar la ubicación de la muesca, marcar la madera con su cuchillo, desbastar la forma con su hacha, ajustar el encaje con cuidadosos cortes de emparejamiento, probar el encaje, ajustar, probar de nuevo. Sus manos se volvieron tan hábiles que le sorprendieron.
Podía sentir la veta de la madera a través de sus herramientas, intuyendo exactamente dónde cortar y cuánta presión aplicar. Sus ojos aprendieron a ver pequeñas variaciones en el ángulo y el nivel que antes le habrían resultado invisibles. Su cuerpo desarrolló la memoria muscular del trabajo preciso con herramientas, y sus manos se movían casi independientemente del pensamiento consciente. Los propios troncos le enseñaron tanto como cualquier instructor humano. Cada pieza de madera tenía su propia personalidad, sus propios patrones de vetas, puntos de tensión y curvas naturales. Samuel aprendió a trabajar con estas características en lugar de luchar contra ellas, eligiendo troncos para posiciones específicas en función de sus puntos fuertes individuales. Las juntas de esquina se convirtieron en su especialidad. Cada una era ligeramente diferente, adaptada a los troncos específicos que se unían, pero todas compartían el mismo principio subyacente de ajuste perfecto y máxima resistencia. Samuel pasaba toda una tarde en una sola unión, tallando, probando y ajustando hasta que quedaba absolutamente perfecta. Al final de la primera semana, Samuel tenía 4 hileras de troncos colocadas, creando paredes de casi 1 metro de altura. La estructura ya empezaba a parecer sólida, lo suficientemente pesada como para que el viento no pudiera moverla, lo suficientemente sólida como para inspirar confianza. Podía ver la forma de su futura casa emergiendo de la cuidadosa disposición de la madera y la piedra. El trabajo lo cambió de formas que apenas empezaba a comprender. Sus hombros se ensancharon por el constante levantamiento y colocación de pesados troncos. Sus manos se llenaron de callos y se hicieron fuertes, capaces de agarrar herramientas durante horas sin cansarse. Su espalda desarrolló los músculos profundos que se obtienen al levantar, transportar y doblar con movimientos precisos y controlados. Pero los cambios fueron más allá de los músculos y los huesos. Samuel se encontró pensando en 3 dimensiones, visualizando cómo cada tronco afectaría a la estructura general, planificando varios pasos por delante como un maestro de ajedrez. Empezó a comprender la distribución del peso, la capacidad de carga y la integridad estructural, no como conceptos abstractos, sino como realidades físicas que podía sentir en sus manos. La unión de la esquina que completó esa tarde fue su obra maestra hasta el momento, una combinación perfecta de 2 enormes troncos que encajaban con precisión matemática. Cuando la golpeó con el mango de su hacha, toda la pared resonó como una campana, sólida y firme, construida para durar generaciones. A medida que las paredes de la cabaña de Samuel alcanzaban la altura de los hombros, la complejidad de la construcción se multiplicaba exponencialmente. Lo que había sido un trabajo sencillo a nivel del suelo, ahora requería una planificación cuidadosa de las ventanas, las aberturas de las puertas y el intrincado problema de la impermeabilización. Cada tronco debía seleccionarse no solo por su integridad estructural, sino también por su capacidad para repeler el agua y resistir el frío penetrante del invierno en las alturas. La abertura de la puerta resultó ser el primer gran reto de ingeniería de Samuel. No bastaba con dejar un hueco entre los troncos. La abertura necesitaba dinteles adecuados para distribuir el peso de los troncos superiores, y los bordes verticales requerían un acabado cuidadoso para crear un sellado hermético. Samuel estudió el problema durante días antes de intentar su primer corte. Marcó la ubicación de la puerta con medidas precisas, utilizando una cuerda para asegurarse de que la abertura quedara perfectamente nivelada. Los cortes tenían que ser exactos. Si eran demasiado anchos, la estructura se debilitaría. Si eran demasiado estrechos, tendría problemas para meter y sacar de la cabaña su creciente colección de herramientas y suministros. El corte fue un trabajo metódico que puso a prueba todos los músculos de su cuerpo. Samuel había fabricado una sierra de arco con un trozo de madera de fresno curvada y una hoja que había limado minuciosamente a partir de un trozo de acero de desecho. Cada golpe tenía que estar perfectamente alineado para evitar atascos en el corte. La madera de pino verde era dura y pegajosa por la savia, lo que dificultaba cada centímetro de avance. Cuando finalmente terminó la abertura de la puerta, Samuel dio un paso atrás para admirar su trabajo. Los bordes eran limpios y rectos, cortados con una precisión que habría impresionado a un carpintero profesional. Y lo que es más importante, la estructura seguía siendo sólida y firme, sin combarse ni desplazarse a pesar de la gran abertura en la pared.
Las ventanas requerían una planificación aún más sofisticada. Samuel había encontrado varios trozos de vidrio transparente en las ruinas de una antigua cabaña del servicio forestal, cada uno de ellos de unos 30 centímetros cuadrados. No eran perfectas. Tenían burbujas y pequeños arañazos, pero dejaban pasar la luz y protegían del viento y las inclemencias del tiempo. Crear marcos de ventana desde cero llevó las habilidades de Samuel con la madera a un nuevo nivel. Necesitaba juntas con lengüetas para sujetar el vidrio de forma segura, medidas precisas para garantizar un ajuste perfecto y prestar mucha atención al drenaje para que el agua no se acumulara y se congelara. Cada marco era una obra de arte en miniatura, ensamblado con clavijas de madera y sellado con resina de pino. La mezcla para el calafateo había evolucionado a través de docenas de experimentos. Samuel descubrió que la arcilla roja de la orilla del arroyo, cuando se mezclaba con musgo seco y resina de pino en proporciones exactas, creaba un compuesto que se mantenía flexible en condiciones de frío extremo y proporcionaba un sellado hermético. El truco estaba en conseguir la consistencia adecuada. Si estaba demasiado húmedo, se encogería al secarse, dejando huecos. Si estaba demasiado seco, no se adheriría correctamente a los troncos. Aplicar el calafateo era un trabajo meditativo que consumía tardes enteras. Samuel trabajaba desde el interior de la cabaña, presionando la mezcla en cada hueco con los dedos y alisándola hasta que la superficie quedaba perfectamente uniforme. La arcilla tenía que trabajarse mientras aún era plástica y moldearse para seguir los contornos de los troncos. Descubrió que las diferentes condiciones climáticas requerían diferentes proporciones de mezcla. En los días secos, añadía más agua para que la arcilla se mantuviera trabajable durante reducía el contenido de humedad para evitar que la mezcla se agrietara al secarse. Cada lote se mezclaba en un cuenco de madera que había tallado específicamente para ese fin. El interior estaba desgastado por innumerables revoluciones. A mediados de diciembre, las paredes de la cabaña alcanzaban los 1,80 metros de altura, creando un espacio cerrado que ya parecía un refugio. Samuel podía estar dentro y mirar al cielo a través del hueco donde finalmente iría el techo, pero las paredes bloqueaban el viento y proporcionaban una sensación de recogimiento que sus refugios anteriores nunca habían logrado. El control de la temperatura se hizo notable a medida que las paredes se hacían más altas. Incluso sin techo, el interior de la cabaña se mantenía varios grados más cálido que el aire exterior. Samuel comenzó a pasar las tardes dentro, trabajando en proyectos de interiorismo a la luz de un pequeño fuego encendido en lo que acabaría siendo su chimenea. La chimenea en sí era una tarea importante que requería habilidades que Samuel no sabía que poseía. La construyó con piedras planas, cuidadosamente seleccionadas por su resistencia al calor, utilizando mortero de arcilla para unirlas. La cámara de combustión tenía que tener el tamaño adecuado para proporcionar el calor necesario sin llenar de humo el interior. La garganta necesitaba unas dimensiones precisas para crear un tiro adecuado. Samuel estudió obsesivamente los patrones de humo, observando cómo se comportaban sus fuegos de prueba en diferentes condiciones de viento. Ajustó el diseño de la cámara de combustión repetidamente, subiendo y bajando la pared trasera, cambiando el ángulo de la garganta, experimentando con diferentes alturas de la chimenea hasta conseguir una combustión limpia y constante. Las paredes interiores requerían un acabado que iba mucho más allá de la construcción básica. Samuel alisó las superficies de los troncos con cepillos improvisados, selló las juntas con masilla cuidadosamente aplicada y comenzó a planificar la distribución de su espacio vital. ¿Dónde dormiría? ¿Dónde guardaría la comida y las herramientas? ¿Cómo podría maximizar la eficiencia del pequeño espacio? Para la semana de Navidad, la cabaña de Samuel tenía paredes de 2 metros de altura y una chimenea terminada que extraía el humo de forma limpia hacia arriba y fuera de la estructura. El interior parecía espacioso y cálido, un auténtico refugio contra el invierno de montaña que rugía fuera del antiguo pinar. Samuel descubrió su don en una tranquila tarde de enero mientras trabajaba en la puerta interior de la cabaña. Lo que había comenzado como un simple proyecto funcional se transformó de alguna manera en algo extraordinario bajo sus manos. La madera parecía responder a su tacto, revelando posibilidades que nunca había imaginado. Había estado tallando el tirador de la puerta a partir de un trozo de roble curado, con la única intención de crear un tirador básico que cumpliera su función.
Pero a medida que su cuchillo se movía a través de la madera, siguiendo la veta y trabajando alrededor de los nudos, Samuel se encontró viendo formas dentro de la madera que pedían ser liberadas. El tirador se convirtió en la cabeza de un puma, cuyos rasgos emergían con una claridad que lo sorprendió. Los ojos transmitían inteligencia y ferocidad. El hocico mostraba fuerza y elegancia. Las orejas estaban alerta y perfectamente proporcionadas. Samuel nunca había intentado nada parecido, pero sus manos parecían saber exactamente qué hacer. El descubrimiento desbloqueó recuerdos que había olvidado por completo. El taller de su abuelo, impregnado del olor a virutas de madera y aceite de linaza. Manos pacientes que guiaban sus pequeños dedos mientras aprendían a sentir las vetas para comprender cómo quería ser cortada la madera. Pasaba horas observando al anciano sacar una belleza imposible de la madera en bruto, creando muebles que parecían respirar vida. La madera tiene mente propia, le había dicho su abuelo, cuya voz resonaba a través de los años como un eco. Tu trabajo no es forzarla a hacer lo que tú quieres. Tu trabajo es escuchar lo que ella quiere ser. Samuel dejó el cuchillo y miró a su alrededor con nuevos ojos. Por todas partes veía oportunidades para crear belleza que iban mucho más allá de la mera funcionalidad. Los marcos de las ventanas podían ser algo más que simples rectángulos. Las paredes interiores podían mostrar el carácter natural de la madera en lugar de ocultarlo. Incluso los objetos prácticos, como las estanterías y las cajas de almacenamiento, podían ser obras de arte. Empezó poco a poco, con elementos decorativos que no comprometieran la integridad estructural de la cabaña. Una roseta tallada donde se unían dos vigas del techo, suaves curvas añadidas a los bordes de los alféizares de las ventanas, pequeños animales que emergían de nudos e imperfecciones naturales en las paredes de madera. Pero la verdadera revelación de Samuel llegó cuando comenzó a trabajar en la repisa de la chimenea. La pieza de madera que había seleccionado era un enorme nudo de roble, con vetas retorcidas en espirales imposibles por años de crecimiento irregular. La mayoría de los constructores lo habrían descartado por inutilizable, demasiado difícil de trabajar con herramientas y técnicas convencionales. Samuel vio algo diferente. Entre los caóticos remolinos de la veta, percibió la forma de un águila en vuelo, con las alas extendidas y la cabeza vuelta hacia el cielo con feroz orgullo. La imagen era tan clara en su mente que le costaba creer que hubiera estado oculta en la madera todo ese tiempo. Tallar el águila requería habilidades que él no debería haber poseído. El trabajo exigía un conocimiento de la anatomía, la proporción y la composición artística que normalmente llevaba años desarrollar. Sin embargo, las manos de Samuel se movían con confianza, y cada corte revelaba más del majestuoso pájaro que había estado esperando dentro de la madera. Las plumas del águila estaban definidas individualmente, cada una tallada con una atención al detalle que rayaba en la obsesión. Las poderosas garras agarraban la cima de una montaña, simbolizando el propio agarre de Samuel a la supervivencia y la maestría. El pico era afilado y orgulloso. Los ojos contenían sabiduría y ferocidad a partes iguales. Samuel se dedicó en cuerpo y alma al águila durante semanas. Perdía la noción del tiempo, tallando a la luz del fuego hasta bien entrada la noche, impulsado por una fiebre creativa que nunca antes había experimentado. El trabajo era meditativo y energizante al mismo tiempo, ya que requería una concentración total y, de alguna manera, refrescaba su espíritu. A medida que la talla se acercaba a su finalización, Samuel comenzó a comprender que se trataba de algo más que una expresión artística. Era un recuerdo que había cobrado forma, una conexión con su abuelo que trascendía la muerte y el abandono. Cada técnica que sus manos recordaban, cada instinto para leer las vetas de la madera, era un regalo transmitido de generación en generación. El águila terminada era impresionante por su belleza y poder. La madera parecía brillar a la luz del fuego, y las plumas talladas creaban patrones de luz y sombra que hacían que el pájaro pareciera casi vivo. Samuel la colocó sobre la chimenea, donde dominaba todo el interior de la cabaña, como testimonio del alma artística que no sabía que poseía. Pero el águila era solo el comienzo. Las manos de Samuel habían recordado habilidades que iban mucho más allá del simple tallado. Se encontró comprendiendo complejas técnicas de carpintería, visualizando diseños de muebles que combinaban funcionalidad y belleza, viendo posibilidades en cada pieza de madera que encontraba. El interior de la cabaña comenzó a transformarse de un simple refugio de supervivencia
en algo parecido a una obra de arte. Cada superficie mostraba evidencia del creciente dominio de Samuel. Cada detalle reflejaba su sentido estético en desarrollo. Este no era solo un lugar para sobrevivir al invierno. Se estaba convirtiendo en un hogar digno del santuario montañoso que lo rodeaba. Samuel se alejó de su águila terminada y sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su pecho. Ya no era solo un niño perdido que sobrevivía en la naturaleza. Era un artista, un artesano, un creador de belleza en un mundo que podía ser duro e implacable. El espíritu de su abuelo vivía en cada corte, cada curva, cada momento de inspiración que fluía a través de sus manos cada vez más hábiles. Con la estructura de la cabaña terminada y sus habilidades artísticas despertadas, Samuel centró su atención en crear un espacio vital que rivalizara con cualquier hogar del mundo civilizado. El interior necesitaba muebles, espacio de almacenamiento y sistemas de confort que le sirvieran durante el resto del invierno y más allá. Su primer gran proyecto fue un somier que le elevara del frío suelo y le proporcionara un apoyo adecuado para un sueño reparador. Samuel seleccionó troncos de pino de veta recta y comenzó el laborioso proceso de crear juntas de mortaja y espiga que se mantuvieran unidas sin un solo clavo o tornillo. Cada junta tenía que cortarse a mano con perfecta precisión, de modo que la espiga encajara perfectamente en su mortaja correspondiente. El armazón de la cama tomó forma a lo largo de varios días, midiendo y ajustando cuidadosamente cada pieza antes de fijarla en su lugar. Samuel fabricó una superficie para dormir con tiras de piel que había curtido de ciervos que había cazado, creando una cómoda plataforma que soportaba su peso y permitía la circulación del aire. El cabecero recibió decoraciones talladas, escenas del bosque que parecían fluir naturalmente de la veta de la madera. El almacenamiento fue el siguiente reto. Samuel construyó una serie de estantes y armarios a lo largo de las paredes de la cabaña. Cada uno diseñado para guardar artículos requería recipientes que mantuvieran alejados a los ratones y otros animales pequeños, al tiempo que mantuvieran una ventilación adecuada. El almacenamiento de herramientas debía ser de fácil acceso, pero seguro. El almacenamiento de ropa debía proteger los tejidos de la humedad y los insectos. Samuel descubrió que tenía una comprensión intuitiva de las proporciones y la ergonomía de los muebles. Sus sillas tenían la altura perfecta para ser cómodas. Su lugar de trabajo estaba situado estratégicamente para aprovechar la luz natural de las ventanas. Cada pieza parecía encajar perfectamente en el espacio, como si la cabaña se hubiera diseñado en torno a los muebles y no al revés. La mesa de comedor se convirtió en su obra maestra de arte funcional. Tallada a partir de una sola tabla maciza de pino, requirió semanas de paciente trabajo para conseguir una superficie lo suficientemente lisa como para mostrar la belleza natural de la madera. Samuel utilizó técnicas que sus abuelos recordaban. Alisó la superficie con herramientas que él mismo había fabricado y la lijó con piedras de grano cada vez más fino hasta que la madera quedó suave como la seda. Las patas de la mesa estaban talladas en roble macizo, cada una con forma de tronco retorcido, con textura de corteza y proporciones realistas. Una vez montada, la mesa parecía crecer directamente del suelo de la cabaña, un árbol vivo que de alguna manera se había transformado en un mueble conservando su carácter natural. Las habilidades de Samuel para tejer se desarrollaron con notable rapidez. Recogía materiales del entorno montañoso, brotes de sauce para cestería, agujas de pino para recipientes impermeables, fibras de hierba para cuerdas y cordajes. Sus manos aprendieron a manipular estos materiales con cada vez mayor sofisticación, creando recipientes y textiles que rivalizaban con la artesanía profesional. El revestimiento del suelo fue su mayor reto en el tejido. Samuel quería algo que aislara del frío y proporcionara comodidad al pisarlo. Experimentó con diferentes materiales y patrones antes de decidirse por una técnica que combinaba hierba tejida con tiras de piel de ciervo, creando un tejido que era a la vez bonito y práctico. Trabajar en la estera le consumía todas las tardes a la luz del fuego. Samuel desarrolló un ritmo meditativo para tejer, con las manos moviéndose automáticamente mientras su mente planificaba futuros proyectos. El patrón que surgió era complejo y sofisticado, con diseños geométricos que parecían reflejar el paisaje montañoso visible a través de sus ventanas. Cada elemento del interior de la cabaña reflejaba la creciente comprensión de Samuel tanto de la funcionalidad como de la belleza. Sus utensilios de cocina,
estaban tallados en diferentes maderas elegidas por sus propiedades específicas. Madera dura para los objetos que debían resistir el desgaste, madera blanda para los trabajos delicados, cedro aromático para los recipientes de almacenamiento de alimentos que repelían los insectos de forma natural. El sistema de iluminación de la cabaña mostraba su ingenio práctico. Samuel creó reflectores a partir de piezas de metal pulido colocadas para amplificar y dirigir la luz del fuego por todo el interior. Las lámparas de aceite quemaban aceite de pescado o grasa animal fundida, proporcionando una iluminación constante para los trabajos detallados durante los cortos días de invierno. El control del clima se volvió cada vez más sofisticado a medida que Samuel aprendía a gestionar el ambiente térmico de la cabaña. Las rejillas de ventilación ajustables le permitían controlar la circulación del aire, dirigiendo el aire caliente donde era necesario y evitando la pérdida de calor. La masa térmica de su chimenea de piedra almacenaba el calor durante el día y lo liberaba gradualmente durante la noche. Los objetos personales de Samuel recibían la misma atención que los muebles funcionales. Su ropa se guardaba en cofres tallados que protegían la tela y añadían belleza al interior. Sus herramientas se exhibían en estantes hechos a medida que las mantenían organizadas y fácilmente accesibles. Incluso sus platos y cubiertos eran obras de arte artesanales. La transformación del interior de la cabaña reflejaba la propia transformación de Samuel, que pasó de ser un superviviente desesperado a un maestro artesano. Cada superficie mostraba pruebas de su habilidad y visión artística. Cada elemento funcional demostraba un conocimiento de los materiales y las técnicas de construcción que la mayoría de los adultos nunca alcanzaban. En febrero, la cabaña de Samuel se había convertido en algo sin precedentes en la naturaleza. Era un hogar que combinaba la comodidad y la sofisticación de la civilización con la belleza natural y la armonía de la vida en la montaña. La estera tejida bajo sus pies era suave y cálida. Los muebles tallados que lo rodeaban eran a la vez hermosos y funcionales, y los detalles artísticos de todo el espacio reflejaban un nivel de artesanía que desafiaba toda explicación. Febrero trajo el frío más intenso que Samuel había experimentado jamás. Las temperaturas bajaron a 40 grados bajo cero, convirtiendo la montaña en una fortaleza cristalina, donde cada respiración creaba nubes de cristales de hielo y la piel expuesta se congelaba en cuestión de minutos. Esta era la prueba que demostraría si sus preparativos habían sido adecuados o simplemente esperanzadores. La reserva de alimentos conservados que cubría las paredes de su cabaña representaba meses de cuidadosa planificación y ejecución. Samuel había aprendido a ahumar la carne sobre fuegos cuidadosamente controlados, creando cecina que duraría indefinidamente sin estropearse. El pescado capturado a través de agujeros en el hielo se envolvía en nieve y se almacenaba en fosas subterráneas que permanecían constantemente congeladas. Las verduras recolectadas en otoño se secaban y se almacenaban en recipientes herméticos que las protegían de la humedad y los roedores. Sus técnicas de conservación de alimentos habían evolucionado a través de ensayo y error hasta convertirse en sofisticados sistemas que rivalizaban con cualquier otro utilizado por cazadores y tramperos profesionales. Samuel descubrió que las diferentes carnes requerían diferentes métodos de curado. La carne de venado necesitaba más tiempo de ahumado que el pescado. La mejor forma de conservar el conejo era fundir la grasa y almacenar la carne en su propia grasa. Las aves silvestres podían conservarse enteras mediante un cuidadoso salado y secado al aire. La bodega subterránea había sido uno de sus proyectos más ambiciosos, ya que le obligó a excavar bajo el suelo de la cabaña sin comprometer los cimientos. El espacio se mantenía constantemente fresco, pero nunca se congelaba por completo, lo que era perfecto para almacenar tubérculos y alimentos fermentados. Samuel había aprendido a hacer chucrut con col silvestre, creando una fuente de vitaminas que prevendría el escorbuto durante los largos meses de invierno. Cazar en pleno invierno requería habilidades y paciencia que llevaban a Samuel al límite de sus posibilidades. Los animales eran escasos y estaban cansados, con el instinto de supervivencia agudizado por las duras condiciones. Las trampas de Samuel tenían que colocarse con una precisión perfecta, teniendo en cuenta los patrones de comportamiento de los animales que cambiaban con el clima y la disponibilidad de alimento. Su innovación más exitosa fue un sistema de trampas de caída que funcionaba de forma fiable incluso en condiciones de frío extremo.
El mecanismo utilizaba rocas cuidadosamente equilibradas y palos de disparo que no se atascaban ni se congelaban, colocados a lo largo de los senderos que los animales seguían utilizando incluso en la nieve más profunda. Samuel revisaba sus trampas cada 2 días, moviéndose silenciosamente por el bosque con raquetas de nieve improvisadas que distribuían su peso de manera uniforme. Las raquetas de nieve eran obras maestras de la ingeniería práctica. Samuel las había tejido con ramas de sauce y cenué de ciervo, creando armazones lo suficientemente ligeros para viajar largas distancias, pero lo suficientemente fuertes como para soportar su peso sobre la nieve polvo. Las fijaciones estaban diseñadas para soltarse rápidamente en caso de emergencia, evitando fracturas óseas si caía en una grieta o un arroyo oculto. La pesca en hielo se convirtió en una parte habitual de la rutina de supervivencia de Samuel, que requería técnicas que funcionaran a temperaturas que inutilizaban la mayoría de los equipos. Aprendió a mantener abiertos sus agujeros de pesca, cubriéndolos con ramas de pino y nieve, creando espacios aislados que se mantenían operativos incluso en condiciones de frío extremo. Sus anzuelos estaban tallados en hueso y cuerno, materiales que no se volvían quebradizos a temperaturas bajo cero. Los retos psicológicos del aislamiento, en pleno invierno, eran tan exigentes como los físicos. Samuel desarrolló rutinas que mantenían su mente ágil y su ánimo alto a pesar de las semanas de frío constante y la escasa luz del día. Tallaba intrincados rompecabezas con restos de madera, creando acertijos que podían ocupar toda la noche a la luz del fuego. Leer el tiempo se convirtió en una habilidad de supervivencia que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Samuel aprendió a predecir las bajadas de temperatura, observando la formación de las nubes y sintiendo los cambios en la presión atmosférica. El comportamiento de los animales le proporcionaba avisos tempranos de la llegada de tormentas. Cuando los cuervos se reunían en grandes bandadas y los ciervos se desplazaban a altitudes más bajas, significaba que en cuestión de horas se avecinaba un tiempo severo. El sistema de calefacción de su cabaña había evolucionado hasta convertirse en una sofisticada red de gestión térmica que maximizaba la eficiencia y minimizaba avivar el fuego adecuadamente, manteniendo el calor suficiente para evitar la congelación y conservando al mismo tiempo la preciada leña. La masa térmica de su chimenea de piedra almacenaba el calor durante los periodos de mayor consumo y lo liberaba lentamente durante la noche. La ventilación era un equilibrio constante entre mantener la calidad del aire y evitar la pérdida de calor. Samuel había instalado rejillas de ventilación ajustables que podían adaptarse a las diferentes condiciones climáticas. Una ventilación insuficiente provocaba una peligrosa acumulación de monóxido de carbono. Una ventilación excesiva provocaba una rápida pérdida de calor que podía ser mortal en condiciones de frío extremo. Los métodos de conservación se extendían más allá de los alimentos para incluir plantas medicinales y materiales necesarios para los proyectos en curso. Samuel había secado corteza de sauce para aliviar el dolor, recogido agujas de pino para obtener vitamina C y almacenado plantas que podían tratar problemas digestivos o infecciones. Sus conocimientos de medicina silvestre habían pasado de ser una necesidad desesperada a convertirse en un sofisticado entendimiento. A finales de febrero, Samuel no solo había sobrevivido al invierno más duro en décadas, había prosperado en condiciones que habrían derrotado a montañeros experimentados. Sus reservas de alimentos seguían siendo suficientes, su refugio se mantenía cálido y seco, y su salud seguía siendo excelente a pesar de los meses de aislamiento y el clima adverso. El dinero que le rodeaba representaba algo más que sustento. Era la prueba de que una planificación cuidadosa, una ejecución paciente y un profundo conocimiento de los sistemas naturales podían superar incluso las circunstancias más difíciles que la naturaleza pudiera presentar. El primer helicóptero apareció en una clara mañana de marzo, y el sonido de sus rotores lejanos era algo que Samuel no había oído en más de 100 días. Se paró en la puerta de su cabaña y observó cómo la aeronave sobrevolaba el valle, sabiendo que en algún lugar allá abajo había gente buscándolo. La búsqueda finalmente había comenzado. Samuel se había estado preparando para este momento desde que terminaron las fuertes tormentas invernales. Sabía que los equipos de rescate eventualmente ampliarían su búsqueda a las zonas altas, y cuando lo hicieran, quería que lo encontraran en sus propios términos.
El conjunto de espejos de señales que había construido alrededor de la arboleda representaba semanas de cuidadosa planificación y posicionamiento. Cada espejo estaba colocado estratégicamente para captar la luz solar desde diferentes ángulos a lo largo del día, creando una red de superficies reflectantes que podían verse desde kilómetros de distancia. Samuel había recuperado los espejos de campamentos abandonados y antiguas instalaciones del servicio forestal y los había pulido hasta que brillaban como fuego plateado cuando el sol los iluminaba adecuadamente. El espejo de señales principal estaba situado en el punto más alto accesible desde su cabaña, montado en un sistema de pivote cuidadosamente diseñado que le permitía dirigir la luz solar reflejada con precisión. Samuel había practicado con el dispositivo durante horas, aprendiendo a enviar señales codificadas que cualquier piloto reconocería como artificiales y no como reflejos naturales. Pero las señales eran solo una parte de su preparación. Samuel también había creado un sistema de senderos claros que llevaría a los rescatadores directamente a su cabaña, al tiempo que mostraba todo el alcance de su logro de supervivencia. Las señales del camino eran obras de arte en sí mismas, letreros de madera tallada que indicaban la dirección y demostraban sus habilidades artesanales. El acceso a su cabaña había sido diseñado como una exposición de museo. Cada elemento estaba cuidadosamente colocado para contar la historia de su transformación de niño abandonado a maestro artesano. Los visitantes encontrarían pruebas de sus habilidades para fabricar herramientas, sus técnicas de construcción, sus dotes artísticas y su profundo conocimiento de la supervivencia en la naturaleza. Samuel sintió una compleja mezcla de emociones al ver desaparecer el helicóptero tras la cresta. Una parte de él anhelaba el contacto humano tras meses de soledad, pero otra parte se había encariñado profundamente con su refugio en la montaña, con la vida que había construido con sus propias manos en armonía con el mundo natural. La cabaña que le rodeaba representaba más que un simple refugio. Era la prueba del potencial humano, la evidencia de que, con determinación y creatividad, una persona no solo podía sobrevivir, sino prosperar en condiciones que la mayoría consideraría imposibles. Cada detalle tallado, cada junta perfectamente encajada, cada solución innovadora contaba la historia de una adaptación y un crecimiento extraordinarios. Samuel pasó la tarde haciendo los últimos preparativos para el descubrimiento. Organizó sus herramientas y proyectos para mostrarlos de la forma más eficaz. Dispuso sus reservas de comida para demostrar sus técnicas de conservación y colocó sus obras de arte talladas para mostrar su desarrollo artístico. La cabaña hablaría por sí misma, pero quería asegurarse de que la historia que contaba fuera completa y clara. Lo más difícil fue la preparación interna. Samuel había cambiado profundamente durante su estancia en soledad en la montaña. El niño asustado de 12 años que había sido abandonado allí ya no existía. En su lugar había alguien más sabio, si no en años, alguien que había descubierto capacidades que nunca supo que poseía. Escribió cartas en trozos de corteza de abedul, mensajes a su padre y al mundo en general sobre lo que había aprendido durante su estancia en soledad. Escribir era terapéutico. Le ayudaba a procesar el viaje emocional que había recorrido junto con el físico. Se dio cuenta de que perdonar era más fácil desde una posición de fuerza y autoconocimiento. Los espejos reflectantes captaban la luz del sol de la tarde y enviaban destellos brillantes a través del valle, un faro que anunciaba su presencia a cualquiera que pudiera estar mirando. Samuel ajustó los ángulos con cuidado, creando un patrón de destellos que sería inconfundible para los buscadores. 3 destellos largos, 3 cortos, 3 largos. La señal internacional de socorro que todos los pilotos y equipos de rescate reconocerían. Al acercarse la noche, Samuel encendió una hoguera de señales en el afloramiento rocoso sobre su cabaña. El humo sería visible a kilómetros de distancia en el aire tranquilo, una columna que se elevaba recta hacia el cielo oscurecido. Alimentó el fuego con ramas verdes de pino que creaban un humo blanco y espeso fácilmente distinguible de los incendios forestales naturales. La noche transcurrió tranquilamente, pero Samuel sintió que se avecinaba un cambio. Los animales parecían más alertas, como si ellos también pudieran sentir la perturbación que se avecinaba en su santuario montañoso. Los cuervos graznaban con más frecuencia y los ciervos se movían por el bosque con patrones
que sugerían que estaban respondiendo a sonidos y vibraciones desconocidos. Samuel pasó las primeras horas de la mañana meditando, sentado junto al fuego y reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta ese momento. En unas pocas horas o días, su vida solitaria llegaría a su fin. Llegaría gente, le harían preguntas y se tomarían decisiones sobre su futuro que escapaban a su control. Pero pasara lo que pasara, nadie podría quitarle lo que había logrado allí. La cabaña permanecería como testimonio de la resistencia y la creatividad humanas. Las habilidades que había desarrollado permanecerían con él para siempre. La confianza que había ganado al sobrevivir y prosperar en la naturaleza se había convertido en parte de su identidad fundamental. Samuel revisó sus espejos de señalización por última vez mientras el sol coronaba los picos orientales, enviando brillantes destellos de luz que bailaban por el valle. Hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como el día en que lo encontrarían. El equipo de rescate encontró la primera señal de Samuel al amanecer del 15 de marzo, exactamente 120 días después de su abandono. El coordinador de búsqueda y rescate, Jake Morrison, llevaba 15 años dirigiendo rescates en la montaña, pero nada le había preparado para lo que descubrieron esa mañana. La señal era un letrero de madera tallado, elaborado con maestría y resistente a la intemperie, en el que se leía «Sigue el rastro para encontrar a Samuel», con letras que denotaban una notable habilidad artística. Morrison fotografió el letrero con su cámara digital, documentando lo que se convertiría en la primera prueba de una historia que cautivaría al mundo. «Esto no lo ha hecho un niño asustado», comunicó Morrison por radio a su equipo. «Es un trabajo de calidad profesional». El sendero que siguieron no se parecía a nada que los experimentados rescatadores hubieran encontrado antes. En lugar de restos aleatorios de supervivencia, encontraron una ruta cuidadosamente planificada y marcada con señales cada vez más sofisticadas. Cada señal demostraba una habilidad y una confianza crecientes, y los llevaba a terrenos más altos que la mayoría de la gente consideraría imposibles. La fotógrafa de vida silvestre Sarah Chen estaba documentando el rescate para el periódico local, pero a medida que subían, se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más significativo que una operación de rescate rutinaria. Su cámara capturó cada marcador del camino, cada señal de una competencia imposible por parte de alguien que debería haber sido una víctima en lugar de un maestro de su entorno. El segundo día de seguimiento del rastro de Samuel los llevó a una serie de ingeniosas instalaciones de supervivencia que dejaron sin palabras que demostraba un sofisticado conocimiento de la dinámica del agua. Sistemas de almacenamiento de alimentos que habrían impresionado a guías profesionales de la naturaleza. Almacenes de herramientas organizados con precisión militar. «¿Cuántos años has dicho que tiene este niño?», preguntó María Santos, miembro del equipo, mientras examinaba una sierra de arco perfectamente elaborada que habría llevado horas completar a un artesano experto. 12 años, respondió Morrison, con incredulidad en su voz, a pesar de las pruebas que tenía ante sus ojos. Las marcas del sendero se volvían más artísticas a medida que subían, cada una de ellas mostrando habilidades que parecían imposibles para alguien tan joven. Animales tallados con gran detalle, patrones geométricos que demostraban conocimientos matemáticos, mensajes que revelaban no desesperación, sino orgullo por los logros. Al tercer día llegaron al bosquecillo de pinos centenarios. El equipo de Morrison se quedó al borde del claro en silencio, atónito, tratando de procesar lo que veían. La cabaña que se alzaba ante ellos no era un rudimentario refugio de supervivencia, sino una obra de arte arquitectónico que pertenecía a un museo de artesanía popular. «Dios mío», susurró Chen, mientras documentaba con su cámara la imposible estructura. «Un niño de 12 años construyó esto». El exterior de la cabaña mostraba una artesanía que desafiaba toda explicación. Uniones de troncos que encajaban con precisión matemática, ventanas perfectamente alineadas y resistentes a la intemperie, un techo que desprendía la nieve con una eficiencia ingenieril, elementos decorativos que transformaban una construcción funcional en auténtico arte. Samuel salió de la cabaña como si los estuviera esperando. El niño que encontraron se parecía poco al niño asustado de las fotos de personas desaparecidas. Era alguien que se movía con confianza y determinación, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que provenía de una profunda autosuficiencia. «Hola»,
dijo Samuel con calma, como si estuviera saludando a unos vecinos en lugar de a los primeros seres humanos que veía en 4 meses. Os estaba esperando. Morrison activó su cámara digital y comenzó a documentarlo todo, comprendiendo instintivamente que este descubrimiento requeriría numerosas pruebas para ser creíble. El interior de la cabaña era aún más notable que el exterior, lleno de muebles y obras de arte que mostraban habilidades que ningún niño de 12 años debería poseer. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Morrison, mientras su cámara grababa las respuestas tranquilas y elocuentes de Samuel a preguntas sobre técnicas de construcción, métodos de supervivencia y rutinas diarias que revelaban un sofisticado conocimiento de la vida en la naturaleza. Samuel demostró sus habilidades para fabricar herramientas, sus métodos de conservación de alimentos, su comprensión de la predicción meteorológica y la gestión térmica. Cada revelación era más sorprendente que la anterior, construyendo una imagen de adaptación y crecimiento que desafiaba todo lo que el equipo de rescate creía saber sobre el potencial humano. El águila tallada sobre la chimenea provocó exclamaciones de admiración entre los rescatadores. Los detalles eran extraordinarios, la visión artística madura y sofisticada. No era el trabajo de un superviviente desesperado, sino de un artista consumado que trabajaba en armonía con los materiales naturales. La cámara de Chen capturó las explicaciones de Samuel sobre sus técnicas de construcción, su proceso artístico y sus rutinas diarias que le habían sostenido durante el invierno más duro en décadas. Las imágenes se convertirían en un documento histórico de la resistencia y la creatividad humanas en circunstancias imposibles. Necesitamos traer a expertos aquí, comunicó Morrison por radio al campamento base. Lo que este chico ha logrado va a reescribir los manuales de supervivencia. Samuel empaquetó sus pertenencias esenciales con el mismo cuidado metódico que había puesto en todos los aspectos de su vida en la montaña. Herramientas que había fabricado, obras de arte que había creado, diarios que había escrito en trozos de corteza y papel recuperado. Estos objetos servirían como prueba adicional de su extraordinario viaje. Mientras el equipo de rescate se preparaba para el viaje de regreso a la civilización, la cámara digital de Morrison contenía cientos de fotografías que sorprenderían a los expertos en naturaleza e inspirarían a personas de todo el mundo. La documentación no solo mostraba supervivencia, sino triunfo. No solo resistencia, sino arte. No solo un rescate, sino una revelación sobre el potencial humano. Las imágenes del rescate llegaron a las redes sociales a las pocas horas del descubrimiento de Samuel, y la respuesta fue inmediata y abrumadora. El video de un niño de 12 años, tranquilo y elocuente, explicando las técnicas de construcción de su cabaña de montaña hecha a mano, se difundió por internet como la pólvora, acumulando millones de visitas solo en el primer día. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, pero muchos la descartaron inicialmente como un elaborado engaño. El nivel de destreza visible en la documentación del rescate parecía imposible para alguien tan joven. Los comentaristas expertos insistieron en que las imágenes debían de ser un montaje, que ningún niño podía poseer las habilidades necesarias para crear un refugio y unas obras de arte tan sofisticadas. Pero a medida que surgían más pruebas, el escepticismo dio paso al asombro. Los expertos en supervivencia en la naturaleza que examinaron las fotografías y los videos del equipo de rescate confirmaron que todo lo que veían era auténtico. Las técnicas de construcción eran sólidas, el trabajo con las herramientas era auténtico y los elementos artísticos mostraban una progresión en el desarrollo de habilidades que solo podía provenir de meses de práctica dedicada. La doctora Elizabeth Warren, profesora de supervivencia en la naturaleza en la Universidad Estatal de Colorado, fue una de las primeras expertas en analizar la documentación. Lo que este joven logró representa un nivel de adaptación y desarrollo de habilidades que normalmente solo vemos en adultos con años de entrenamiento. Ella dijo a los periodistas, el hecho de que lo haya logrado estando completamente aislado, sin apoyo ni instrucción externos, es simplemente algo sin precedentes. Las redes sociales explotaron con comentarios de usuarios de todo el mundo. Los padres compartieron la historia con sus hijos como inspiración para la autosuficiencia y la creatividad. Los entusiastas de la supervivencia analizaron cada detalle de las técnicas de Samuel, discutiendo las innovaciones y los enfoques de resolución de problemas que había desarrollado. Los artistas se maravillaron con el águila tallada
y otros elementos decorativos que mostraban un notable sentido estético. La inspiración del niño de la montaña Hasher Number comenzó a ser tendencia a nivel mundial, ya que las personas compartieron sus propias historias de superación de desafíos y descubrimiento de talentos ocultos. Los profesores incorporaron la historia de Samuel en las lecciones sobre resiliencia y potencial humano. Los programas de educación al aire libre utilizaron su ejemplo para animar a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y confianza en sí mismos. Artesanos y carpinteros profesionales expresaron su asombro por la calidad del trabajo de carpintería y tallado de Samuel. El maestro carpintero James Holland examinó fotografías de alta resolución de la construcción de la cabaña y declaró que era mejor que la mayoría de los trabajos que veía de profesionales cualificados con talleres completamente equipados. La naturaleza viral de la historia de Samuel creó un frenesí mediático que sorprendió a todos los involucrados. Las cadenas de televisión compitieron por conseguir entrevistas exclusivas. Las editoriales ofrecieron importantes adelantos por los derechos para contar su historia. Los realizadores de documentales comenzaron a planificar proyectos que exploraran tanto sus técnicas de supervivencia como las implicaciones más amplias de su logro. La cobertura mediática internacional atrajo la atención de fuentes inesperadas. Las comunidades indígenas de Alaska y Canadá se pusieron en contacto para compartir técnicas de construcción tradicionales similares que Samuel había intuido de alguna manera por sí mismo. Los artesanos escandinavos señalaron similitudes entre su trabajo y los antiguos métodos de construcción nórdicos que se habían transmitido de generación en generación. Los expertos en desarrollo infantil se vieron obligados a replantearse sus hipótesis sobre lo que los jóvenes podían lograr cuando la necesidad exigía una adaptación extrema. El doctor Michael Chen, que estudiaba la resiliencia en los niños, observó que la historia de Samuel desafiaba nuestra comprensión del potencial humano en circunstancias extremas. La historia resonó con especial fuerza en personas que habían experimentado sus propias luchas con el abandono, traumas familiares o retos aparentemente imposibles. Los grupos de apoyo para hijos de padres divorciados, supervivientes de abusos y otras personas que se enfrentaban a situaciones familiares difíciles encontraron inspiración en la transformación de Samuel de víctima a dueño de sus circunstancias. Las instituciones educativas comenzaron a incorporar la historia de Samuel en los planes de estudio, desde las habilidades de supervivencia hasta la educación artística. Su combinación de resolución práctica de problemas con expresión artística proporcionó un ejemplo único de cómo la creatividad podía florecer incluso en las circunstancias más duras. La difusión viral de las imágenes también suscitó debates sobre la relación de la sociedad moderna con la naturaleza medio ambiente. Señalaron la historia de Samuel como prueba de que los seres humanos podían vivir en armonía con la naturaleza sin destruirla. Otros utilizaron su ejemplo para abogar por una mayor educación al aire libre y un aprendizaje práctico en las escuelas. Los profesionales de la salud mental encontraron la historia especialmente convincente porque demostraba cómo la expresión creativa y el trabajo significativo podían proporcionar resistencia psicológica en condiciones de aislamiento extremo. La aparente estabilidad emocional de Samuel, tras 4 meses, solo desafió las suposiciones sobre los efectos psicológicos de la soledad prolongada. Comunidades religiosas de diversas confesiones encontraron lecciones espirituales en la historia de Samuel, interpretando su viaje como una prueba de la protección divina o del poder de la fe ante la adversidad. Su comportamiento tranquilo y su perspectiva madura durante las entrevistas tras el rescate sugirieron una profundidad espiritual que impresionó al clero y a los creyentes de todo el mundo. La reacción global a la historia de Samuel demostró cómo las redes sociales podían amplificar contenidos inspiradores más allá de las fronteras culturales y lingüísticas. Las versiones traducidas de las imágenes del rescate aparecieron en docenas de idiomas, llevando su mensaje de resiliencia y potencial humano a audiencias de todo el mundo. Una semana después de su rescate, Samuel se había convertido en un símbolo internacional de esperanza y determinación. Su historia fue vista por decenas de millones de personas que encontraron inspiración en su extraordinario logro. David Thorne recibió la llamada telefónica a las 3:17 de la mañana, casi 4 meses después de haber abandonado la montaña y a su hijo.
Había estado viviendo en un motel barato a las afueras de Denver, bebiendo hasta la muerte y esperando noticias que confirmaran lo que creía haber hecho. La voz al teléfono destrozó su mundo por segunda vez. Señor Thorne, soy Jake Morrison, de Colorado Search and Rescue. Hemos encontrado a su hijo, Samuel. Está vivo y a salvo. David dejó caer el teléfono y cayó de rodillas sobre la alfombra manchada, sollozando con una mezcla de alivio y culpa abrumadora que amenazaba con destrozarlo. Samuel estaba vivo, de alguna manera, imposiblemente, milagrosamente vivo, y David tendría que enfrentarse a lo que había hecho. El reencuentro tuvo lugar en las instalaciones médicas del campamento base, donde Samuel estaba siendo evaluado. David se acercó al edificio con paso inestable, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía abrir la puerta. Había ensayado 1000 disculpas durante el trayecto en coche hasta la montaña, pero ninguna de ellas parecía adecuada para la magnitud de su traición. Samuel estaba sentado en una camilla, hablando tranquilamente con un médico sobre su dieta y su rutina de ejercicio durante el tiempo que había pasado solo. Levantó la vista cuando entró su padre, y David vio inmediatamente que ya no era el niño asustado de 12 años al que había abandonado. Era alguien más mayor, más sabio, más fuerte de una manera que desafiaba toda explicación. «Hola, papá», dijo Samuel en voz baja, sin ira ni acusación en su voz, solo una tranquila aceptación que le cortó la respiración a David. David se derrumbó en una silla junto a la camilla, incapaz de hablar por las lágrimas que se habían acumulado durante meses. Metió la mano en la chaqueta y sacó la carta que había escrito durante las horas de insomnio tras la llamada de Morrison. Le temblaban las manos mientras desplegaba las páginas cubiertas con su desesperada letra. «Samuel, no sé si alguna vez podrás perdonarme», comenzó David, leyendo el papel manchado de lágrimas. «Lo que hice fue imperdonable. Estaba destrozado por la muerte de tu madre, por las facturas, por todo lo que se desmoronaba. Y pensé que te estaba dando misericordia. Pensé que te estaba salvando de verme destruir nuestras vidas». Samuel escuchó sin interrumpir. Mientras su padre leía toda la carta, una confesión que ponía al descubierto 4 meses de angustia y odio hacia sí mismo, David describió la bebida, las noches de insomnio, la tortura diaria de preguntarse si su hijo seguía vivo. Suplicó un perdón que sabía que no merecía. «Sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad», concluyó David, con la voz completamente quebrada. «Sé que te fallé de la peor manera posible, pero quiero que sepas que perderte fue lo peor que he hecho nunca. Y si hay alguna forma de arreglarlo, dedicaré el resto de mi vida a intentarlo». Samuel extendió la mano y tomó la carta de las manos de su padre, estudiando la letra que revelaba la profundidad del sufrimiento de David. El papel estaba manchado de lágrimas y desgastado por haber sido doblado y desdoblado innumerables veces, prueba de un hombre torturado por sus propias acciones. «Papá», dijo Samuel con suavidad, «te perdoné hace mucho tiempo». Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Miró a su hijo a través de las lágrimas y vio una madurez y una sabiduría que lo humillaron por completo. Este niño al que había dejado morir le estaba ofreciendo la gracia que él nunca se habría podido conceder a sí mismo. «Entiendo por qué lo hiciste», continuó Samuel, con voz firme y tranquila. «La muerte de mamá nos destrozó a los dos. Pensaste que me estabas protegiendo de más dolor. Te equivocaste, pero lo entiendo». David extendió la mano con cautela y Samuel se dejó abrazar en un abrazo que ninguno de los dos quería que terminara. 4 meses de culpa, dolor y terror salieron de David en sollozos que sacudieron todo su cuerpo, mientras Samuel abrazaba a su padre con una fuerza que provenía de meses de aprender a confiar en sí mismo. «Estoy muy orgulloso de lo que has logrado», susurró David contra el hombro de Samuel. «La cabaña, las obras de arte, todo lo que has hecho. Eres más fuerte y valiente de lo que yo jamás fui». Samuel se apartó para mirar a los ojos de su padre. «Ahora los dos somos más fuertes, papá. Los dos hemos sobrevivido a cosas que no creíamos que pudiéramos superar». La carta que Samuel tenía en las manos representaba más que una disculpa. Era la prueba de un arrepentimiento sincero y del compromiso de reconstruir su relación sobre la base de la honestidad y el respeto mutuo. David se había enfrentado a sus demonios y había encontrado el valor para pedir perdón, aún sabiendo que podría ser rechazado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó David,
sin atreverse aún a esperar un futuro juntos. Samuel sonrió y, por primera vez desde la muerte de su esposa, David vio auténtica felicidad en los ojos de su hijo. Ahora averiguaremos cómo volver a ser una familia, diferente a antes, pero quizá mejor. La emotiva carta de disculpas se convertiría en un documento preciado en su relación reconstruida. Un recordatorio de lo lejos que habían llegado ambos desde los momentos más oscuros de sus vidas. El circo mediático comenzó incluso antes de que Samuel saliera del hospital. Las furgonetas de los medios de comunicación se alinearon en las calles frente al centro médico. Los periodistas gritaban preguntas a través de las ventanas y los equipos de cámaras se disputaban la posición para capturar imágenes del niño que había cautivado la imaginación del mundo. Samuel se vio empujado a un centro de atención que nunca había deseado ni esperado. La primera solicitud importante de entrevista provino de un programa matutino nacional, seguida rápidamente por ofertas de importantes editoriales, realizadores de documentales e incluso estudios de Hollywood interesados en convertir su historia en una película. El contrato para publicar el libro, que llegó por mensajería urgente, representaba más dinero del que David había visto en toda su vida, pero también conllevaba obligaciones y expectativas que preocupaban tanto al padre como al hijo. Samuel luchó por adaptarse a la repentina transición de la soledad de la montaña a la fama mediática. La atención constante le resultaba abrumadora después de meses de silencio y autosuficiencia. Los periodistas le hacían las mismas preguntas una y otra vez, y a menudo parecían más interesados en los detalles sensacionalistas que en comprender los aspectos más profundos de su experiencia. ¿Cómo se sintió al ser abandonado por su padre? Un periodista le presionó durante una entrevista improvisada fuera de un restaurante donde Samuel y David habían intentado cenar tranquilamente. La pregunta fue como un golpe físico que socavó la cuidadosa recuperación que se estaba produciendo entre ellos. David se interpuso protectivamente delante de su hijo, con el rostro enrojecido por la ira. No vamos a hablar de eso. Samuel ya ha pasado por bastante sin tener que revivir asuntos familiares privados para su entretenimiento. La atención de los medios de comunicación trajo consigo retos inesperados que pusieron a prueba la nueva madurez de Samuel. Los fotógrafos lo seguían hasta la escuela, interrumpiendo las clases e imposibilitando la interacción social normal. Sus compañeros de clase lo trataban como a una celebridad en lugar de como a un amigo, creando un aislamiento diferente, pero igualmente difícil, al de su soledad en la montaña. Samuel encontró refugio en el taller de carpintería que David había montado en su nuevo apartamento, un espacio donde podía practicar las habilidades que había desarrollado durante su tiempo a solas. La familiaridad de las herramientas en sus manos y el olor de las virutas de madera le proporcionaban consuelo y continuidad con la vida que se había construido en la naturaleza. El contrato editorial representaba tanto una oportunidad como una carga. Samuel quería compartir su historia de una manera que pudiera inspirar a otras personas que se enfrentaban a retos aparentemente imposibles. Pero también valoraba su privacidad y la tranquila relación que aseguraría su futuro financiero, pero conllevaba obligaciones promocionales que le resultaban abrumadoras. Las agendas de la gira promocional del libro estaban repletas de charlas, apariciones en televisión y entrevistas con los medios de comunicación que consumirían meses de la vida de Samuel. Las editoriales querían aprovechar la viralidad de su historia mientras el interés del público seguía siendo alto. Pero Samuel se preguntaba si contarla constantemente restaría valor a la profunda transformación personal que había experimentado. El crucero documental que solicitó acceso a su cabaña en la montaña le planteó otro dilema. Samuel sentía la necesidad de proteger el santuario que le había salvado la vida y se resistía a convertirlo en una atracción turística o un espectáculo mediático. El bosque de pinos centenarios había sido su refugio y una parte de él quería preservar su dignidad y soledad. Las instituciones educativas comenzaron a contactarlo con invitaciones para hablar sobre la supervivencia en la naturaleza, la autosuficiencia y la superación de la adversidad. Estas solicitudes le parecieron más significativas a Samuel que las apariciones en los medios, ya que le ofrecían la oportunidad de compartir conocimientos prácticos en lugar de solo historias sensacionalistas. Los psicólogos infantiles y los trabajadores sociales querían estudiar el caso de Samuel, con la esperanza de comprender cómo había mantenido la estabilidad emocional
durante su terrible experiencia y qué podía enseñar su experiencia sobre la resiliencia humana. Aunque Samuel apreciaba su interés científico, encontraba que el enfoque clínico a veces pasaba por alto los aspectos espirituales y artísticos de su transformación, y la atención también atrajo el contacto no deseado de personas que querían explotar su historia para sus propios fines. Los grupos religiosos afirmaban que su supervivencia era una prueba de la intervención divina. Las organizaciones de supervivencia querían utilizar sus técnicas para promover sus filosofías. Las empresas de marketing le ofrecían lucrativos contratos publicitarios para equipos de montaña y de supervivencia. Samuel aprendió a manejar estas solicitudes con cada vez más sofisticación, desarrollando criterios para determinar qué oportunidades se ajustaban a sus valores y cuáles eran simplemente intentos de sacar provecho de su experiencia. Empezó a comprender que la fama conllevaba responsabilidades, además de privilegios. Las respuestas más significativas procedían de personas que se habían inspirado en su historia para superar sus propios retos. Llegaron cartas de personas que habían sobrevivido a traumas familiares, vencido sus miedos o descubierto talentos ocultos que no sabían que poseían. Estas conexiones personales le recordaron a Samuel por qué era importante compartir su historia. David fue el protector y consejero de Samuel durante este periodo, ayudándole a tomar decisiones sobre qué oportunidades aprovechar y cuáles rechazar. Su relación se profundizó mientras trabajaban juntos para gestionar la abrumadora respuesta a la historia de supervivencia de Samuel. El contrato del libro que estaba sobre la mesa de la cocina representaba más que un acuerdo editorial. Era un símbolo del nuevo y complejo mundo por el que navegaban juntos, lleno de oportunidades y obligaciones que darían forma a su futuro de maneras que apenas comenzaban a comprender. 6 meses después de su rescate, Samuel se encontraba en el mismo sendero donde su padre lo había dejado, pero esta vez estaban haciendo el viaje juntos. La caminata hasta su cabaña se había convertido en una peregrinación que Samuel necesitaba completar, una forma de mostrarle a David el lugar donde su hijo se había transformado de niño abandonado a maestro artesano. Las marcas del sendero que Samuel había creado para el equipo de rescate aún estaban allí, desgastadas pero intactas, guiándolos por el camino de la montaña. David leyó cada señal tallada con asombro, comprendiendo por primera vez el alcance total de lo que su hijo había logrado durante esos 4 meses de soledad. ¿Hiciste todo esto?, preguntó David, pasando los dedos por las intrincadas tallas que marcaban el camino hacia la arboleda. Quería asegurarme de que pudieran encontrarme cuando llegara el momento, respondió Samuel, pero también quería que entendieran que no solo estaba sobreviviendo allí arriba, estaba viviendo. El Servicio de Parques y Vida Silvestre de Colorado había designado oficialmente la cabaña de Samuel como lugar histórico, reconociendo su importancia como ejemplo de las habilidades tradicionales de supervivencia en la naturaleza y el arte popular. Se había instalado una placa conmemorativa de bronce a la entrada del bosquecillo, cuya superficie pulida reflejaba la luz del sol filtrada que se colaba a través de las copas de los pinos centenarios. Samuel se detuvo para leer la inscripción. La cabaña de Samuel, testimonio de la resistencia humana, construida por Samuel David Thorne, de 12 años, durante 120 días de soledad, marzo de 2024. Esta estructura demuestra la notable capacidad del espíritu humano, no solo para sobrevivir, sino para crear belleza ante retos aparentemente imposibles. David se situó junto a su hijo y leyó la placa con lágrimas en los ojos. El reconocimiento formal del logro de Samuel le ayudó a comprender la magnitud de lo que había sucedido allí, pero también le hizo darse cuenta de la realidad de lo que había hecho pasar a su hijo. La cabaña se encontraba exactamente como Samuel la había dejado, conservada por el aire seco de la montaña y protegida por el refugio natural del bosque. Los guardas del parque habían instalado discretas medidas de seguridad para evitar el vandalismo, al tiempo que permitían a los visitantes autorizados disfrutar de la extraordinaria estructura que Samuel había creado. Atravesar la puerta de la cabaña fue para Samuel como retroceder en el tiempo. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. El águila tallada sobre la chimenea, las esteras tejidas a mano en el suelo, los muebles cuidadosamente elaborados que habían convertido este lugar en un hogar y no solo en un refugio. David se movía por el interior con reverencia,
tocando las perfectas juntas de las esquinas, examinando el sofisticado trabajo de las herramientas, maravillándose de los detalles artísticos que transformaban la construcción funcional en auténtico arte. Aquí era donde su hijo había descubierto talentos que ninguno de los dos sabía que existían. ¿Cómo sabías hacer todo esto?, preguntó David, pasando la mano por la suave superficie de la mesa de comedor que Samuel había tallado a partir de una sola tabla maciza de pino. Me acordé del abuelo, dijo Samuel en voz baja. Al principio no de forma consciente, pero mis manos recordaban las cosas que me enseñó cuando era pequeño. Al estar aquí y necesitar crear estas cosas, todo volvió a mi memoria. La chimenea aún contenía las cenizas del último fuego de Samuel, y ahora se arrodilló junto a ella, añadiendo leña y yesca, con la misma atención que había prestado a todos los aspectos de su vida en la montaña. Pronto las llamas bailaron en el hogar de piedra, llenando la cabaña de calor y del familiar aroma a pino quemado. Padre e hijo se sentaron juntos junto al fuego al caer la tarde, compartiendo una tranquilidad que era más cómoda que tensa. David había traído equipo de acampada para pasar la noche, con ganas de experimentar al menos una pequeña muestra de la vida que Samuel había construido aquí. Siento no haber estado aquí para verte descubrir todo esto, dijo David, señalando la extraordinaria artesanía que los rodeaba. Siento haberme perdido verte convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Samuel removió el fuego con un palo que había tallado meses antes, cuya superficie estaba desgastada por innumerables tardes como esta. Quizás necesitabas estar en otro lugar para pasar por tus propios cambios. Quizás ambos necesitábamos encontrar nuestra fuerza por separado antes de poder ser fuertes juntos. La placa conmemorativa del exterior representaba más que un reconocimiento a los logros de Samuel. Marcaba este lugar como un santuario donde la transformación era posible, donde el potencial humano podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras se preparaban para dormir en la cabaña donde Samuel había pasado tantas noches en soledad, David sintió una profunda sensación de paz apoderarse de él. Su hijo no solo había sobrevivido al abandono, sino que lo había utilizado como una oportunidad para descubrir capacidades que, en circunstancias normales, podrían haber permanecido ocultas para siempre. La placa de bronce se desgastaría y envejecería con el tiempo, pero la cabaña en sí misma permanecería como un recordatorio permanente de que la resiliencia y la creatividad podían triunfar sobre el abandono y la desesperación. Este lugar había salvado la vida de Samuel, pero lo más importante era que había revelado quién era realmente. 2 años después de su rescate, Samuel se encontraba en su nuevo taller, rodeado de las herramientas de la profesión que había elegido. El espacio estaba impregnado del familiar aroma de las virutas de madera y de la tranquila satisfacción que le proporcionaba crear belleza con sus manos. Las paredes estaban cubiertas de herramientas profesionales para trabajar la madera, regalos de artesanos de todo el mundo que se habían inspirado en su historia y querían apoyar su continuo desarrollo artístico. El taller se había convertido en el centro de su nueva vida juntos. David había utilizado parte del anticipo del libro de Samuel para comprar una pequeña propiedad en las afueras de Boulder, elegida específicamente por el gran granero que podía convertirse en un taller podía de practicar y perfeccionar las habilidades que había descubierto durante su dura experiencia en la montaña, al tiempo que desarrollaba nuevas técnicas que llevaban su arte a cotas aún más altas. La reputación de Samuel como artesano había crecido de forma orgánica a partir de su historia de supervivencia. Los muebles que creaba combinaban técnicas tradicionales con enfoques innovadores que reflejaban su perspectiva única sobre la relación entre la creatividad humana y los materiales naturales. Sus piezas eran muy codiciadas por coleccionistas que apreciaban tanto su excelencia técnica como su conexión con su extraordinario viaje. Las charlas habían evolucionado desde apariciones en los medios de comunicación a algo más significativo. Samuel ahora viajaba a escuelas, programas juveniles y centros de educación en la naturaleza, compartiendo no solo sus técnicas de supervivencia, sino también lecciones más profundas sobre la resiliencia, el autodescubrimiento y la importancia de encontrar una expresión creativa incluso en circunstancias difíciles. Sus presentaciones siempre incluían demostraciones en vivo de técnicas de carpintería, mostrando a los jóvenes cómo crear belleza a partir de materiales sencillos. Samuel había aprendido que la experiencia práctica
era más poderosa que cualquier conferencia sobre cómo superar los retos. Cuando los niños sentían que respondían a su toque al completar con éxito su primer proyecto detallado, descubrían su propia capacidad de logro, que iba mucho más allá de las habilidades de supervivencia. Los programas de educación en la naturaleza que Samuel ayudó a desarrollar se habían convertido en modelos para los centros de aprendizaje al aire libre de todo el país. Estos programas no solo hacían hincapié en las técnicas de supervivencia, sino también en las dimensiones artísticas y espirituales de la conexión con el entorno natural. Los estudiantes aprendían a ver la naturaleza como un aliado en su desarrollo, en lugar de un adversario al que había que conquistar. David había encontrado su propio camino hacia la curación, apoyando el trabajo de Samuel. Se encargaba de los aspectos comerciales de la carrera de conferenciante de su hijo, gestionaba la correspondencia con escuelas y organizaciones y ayudaba a diseñar planes de estudio que incorporaban las ideas de Samuel sobre la resiliencia y la creatividad. Su colaboración profesional había profundizado su relación personal de una manera que el simple tiempo en familia nunca habría podido lograr. El libro que Samuel había escrito sobre su experiencia se había convertido en lectura obligatoria en muchos programas de educación al aire libre y se asignaba con frecuencia en cursos de psicología que estudiaban la adaptación humana y la resiliencia. Pero Samuel estaba más orgulloso de las cartas que recibía de jóvenes que se habían inspirado para perseguir sus propios intereses creativos o para persistir a pesar de situaciones familiares difíciles. El documental sobre su supervivencia había ganado varios premios y se había traducido a docenas de idiomas, llevando su mensaje de esperanza y autosuficiencia a audiencias de todo el mundo. Y lo que es más importante, había suscitado debates sobre enfoques educativos alternativos que hacían hincapié en las habilidades prácticas y la resolución creativa de problemas por encima de las pruebas estandarizadas y el aprendizaje pasivo. La cabaña de Samuel en las montañas se había convertido en un destino para los investigadores que estudiaban las técnicas de construcción tradicionales y las prácticas de vida sostenible. La estructura seguía resistiendo las tormentas de montaña y los cambios estacionales, lo que demostraba la solidez de los métodos de construcción que había desarrollado por necesidad e intuición. Grupos educativos realizaban peregrinaciones periódicas a la cabaña conservada, donde los guardas forestales utilizaban la historia de Samuel para impartir lecciones sobre la supervivencia en la naturaleza, la armonía medioambiental y la capacidad de adaptación del ser humano. El lugar se había convertido en un símbolo de esperanza para cualquiera que se enfrentara a retos aparentemente imposibles. La relación entre Samuel y su padre había evolucionado hasta convertirse en algo más fuerte que su vínculo familiar original. Ambos habían sido puestos a prueba por la tragedia y la separación, y ambos habían descubierto recursos internos que no sabían que poseían. Su respeto mutuo se basaba en la experiencia compartida de superar la adversidad, más que en una simple conexión biológica. Las herramientas del taller de Samuel representaban algo más que instrumentos para crear muebles y arte. Eran símbolos de una vida reconstruida sobre la base del autoconocimiento y la expresión creativa. Cada herramienta había sido seleccionada por su calidad y potencial. Al igual que Samuel, había aprendido a seleccionar materiales y oportunidades basándose en su capacidad para contribuir a algo más grande que la supervivencia inmediata. El joven que trabajaba en este taller se parecía poco al niño asustado de 12 años que había sido abandonado en un sendero de montaña. Samuel había descubierto que la supervivencia era solo el comienzo del potencial humano. El verdadero logro era aprender a crear significado, belleza y conexión, incluso cuando las circunstancias parecían diseñadas para destruir la esperanza. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas del taller, Samuel dejó sus herramientas de tallado y dio un paso atrás para examinar el trabajo del día. Mañana continuaría dando forma a la madera con fines tanto prácticos como artísticos, prosiguiendo el viaje de descubrimiento que había comenzado en un bosque de pinos centenarios y que duraría el resto de su vida.